En este video tutorial se va a explicar el contenido del módulo gráfico del impreso Recintos de una solicitud única. El módulo gráfico ocupa la parte derecha del impreso Recintos. En este sitio es donde se muestran las geometrías de las líneas de declaración gráficas activas y el lugar en el que se permite trabajar con ellas, ya sea para añadir nuevas geometrías y modificar o borrar las existentes. La geometría debe ser considerada como una característica más de cada una de las líneas de declaración gráficas en la solicitud, igual que puede serlo el cultivo o la superficie. Por lo tanto, exceptuando determinados casos excepcionales, cada línea de declaración gráfica debe tener su geometría asociada. Inicialmente, el módulo gráfico muestra una ortofotografía y, dependiendo del nivel de zoom, las líneas de la capa de recinto y parcela zip-pack. Sin embargo, no se muestra ninguna geometría de las líneas de declaración gráficas de la solicitud. El desplazamiento por la ventana gráfica se realiza pulsando y arrastrando la vista con el ratón. El zoom se puede variar tanto con la rueda del ratón como con el deslizador del zoom en la parte izquierda de la ventana gráfica. En la parte superior derecha hay un icono llamado Leyenda, que abre un desplegable en el que podemos activar o desactivar distintas capas predefinidas, como formación adhesada, elementos del paisaje, parcelas y recintos zip-pack, la ortofotografía, etc. Este apartado cuenta con dos menús desplegables en la parte superior, el menú Ver y el menú Editar, que veremos más adelante, así como un desplegable relacionado con ambos. A continuación vamos a ver cómo mostrar las geometrías de nuestras líneas declarativas. Para ello tenemos dos opciones. La primera, pulsando sobre el icono del campo gráfico de cada línea de declaración gráfica del módulo alfanumérico. La aplicación va activando los recintos zip-pack correspondientes a las líneas de declaración gráficas listadas. Esta activación provoca la carga de las geometrías contenidas en ese recinto zip-pack. La segunda opción, dentro del menú Editar, se encuentra el botón Activar todos los recintos de trabajo, cuya función es la activación a la vez de todos los recintos zip-pack que contienen las líneas de declaración gráficas de la solicitud, lo que desencadena la carga de todas las geometrías que contengan. SGA utiliza colores diferentes para indicar la situación de cada geometría en este módulo. Las geometrías propias se muestran con un fondo marrón. Tendrán el borde externo, coincidente con el límite del recinto zip-pack, de color verde y el sobreborde negro, y las líneas interiores del recinto zip-pack de color amarillo y el sobreborde negro. Estas geometrías propias seleccionadas se muestran con fondo roso con borde rosa y sobreborde blanco. Las geometrías de otras solicitudes registradas se muestran con fondo azul y borde blanco. Los recintos activos, preparados para trabajar sobre ellos, se muestran fondo verde y borde verde. Los solapes, que se generan porque la declaración cuenta con una geometría que se encuentra encima de una geometría de otra solicitud registrada, por lo que el color del fondo será una mezcla del marrón de la geometría propia y el azul de la geometría de otras solicitudes registradas. Los recintos declarados de algodón en la campaña anterior aparecerán en forma de malla, siempre y cuando esté activa la capa de rotación de algodón, en la leyenda que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana. Los recintos declarados de cultivos fijadores de nitrógeno en la campaña pasada aparecerán como una capa punteada siempre y cuando esté activa la capa fijadores de nitrógeno en la leyenda que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana gráfica. A continuación vamos a explicar en qué consiste el menú Ver, el cual cuenta con diversos botones, cada uno de ellos con un atajo en el teclado que podemos ver junto a su nombre si se deja el cursor encima. Los tres primeros botones sirven para modificar el zoom de la vista. Zoom a todo, muestra toda la extensión de las líneas de declaración gráfica activas. Zoom a la selección, trae a la pantalla la línea de declaración gráfica seleccionada. Zoom previo, muestra la extensión de zoom anterior y siguiente. Botón Ver propiedades. Al seleccionar esta herramienta se abre un desplegable que nos permitirá seleccionar el tipo de elemento para el cual queremos que se nos muestren las propiedades. Líneas de declaración gráfica, recintos, parcelas, capa de montanera, elementos del paisaje, etc. Así, al pasar el cursor sobre un elemento gráfico se mostrará en un panel flotante información que dependerá del tipo de elemento seleccionado en el desplegable. Por ejemplo,
Si en el desplegable elegimos parcela ZigZag y ponemos el cursor sobre una parcela ZigZag, la ventana de información mostrará datos de dicha parcela ZigZag. Botón Buscar. Esta herramienta permite buscar una parcela o recinto ZigZag a través de sus referencias. La herramienta trae el recinto a pantalla y lo iluminará brevemente en verde. Botón Busca línea de declaración gráfica en tabla. Al pulsar sobre cualquier geometría, se selecciona en naranja su línea de declaración gráfica en el apartado alfanumérico, permitiendo su localización. Botón Ver fotografías georreferenciadas. Abre las fotografías georreferenciadas que han subido al gestor documental y cuyo icono aparece en la pantalla gráfica. Botón Ver líneas de declaración gráfica de un recinto ZigZag. Es novedad de esta campaña. Tras pulsar sobre un recinto activo, muestra en una ventana las líneas de declaración gráfica que contenga. De cada línea de declaración gráfica muestra la solicitud a la que pertenece, el tipo de solicitud y su superficie. Medir longitud. Esta herramienta permite establecer distintos nodos en la pantalla y medir la distancia lineal entre ellos. Para salir de la misma se hace doble clic. Medir superficie. Esta herramienta permite establecer distintos nodos en la pantalla y medir la superficie que se genera entre ellos. Con doble clic se fija la geometría. La herramienta permite dibujar varias geometrías y no la borra mientras no se suelte la herramienta. Se permite seleccionar geometrías previamente dibujadas, mostrándose su superficie. Medir superficie circular. Esta herramienta permite establecer el centro de un círculo y su radio. Mide la superficie que queda dentro del círculo. La herramienta permite dibujar varios círculos y no la borra mientras no se suelte la herramienta. Se permite seleccionar círculos previamente dibujados, mostrándose su superficie. Menú Editar. Al igual que el menú Ver, cuenta con diversos botones, cada uno de ellos con un atajo en el teclado que podemos ver junto a su nombre si se deja el cursor encima. Botón Salvar cambios. Guarda los cambios geométricos realizados y sincroniza los datos geométricos con los alfanuméricos. Cada vez que se termine de trabajar con una geometría, se recomienda guardar para la sincronización de dichos datos. Botón Seleccionar. Permite seleccionar una o más geometrías para su edición, borrado, corte, etc. Tras seleccionar una geometría se muestra información de la misma. Botón Activar recintos de trabajo. Activa un recinto ZigZag para trabajar sobre él, lo que provoca la carga de las líneas de declaración gráficas asociadas al mismo. A diferencia de la campaña pasada, en esta solo indica las líneas de declaración gráfica propias asociadas a un recinto ZigZag, lo cual se muestra como una ventana emergente a la hora de activar el recinto ZigZag. Botón Borrar. Borra una geometría, lo cual no supone borrar su línea de declaración gráfica. Esta se mantendrá en el módulo alfanumérico como sin geometría asociada. En caso de querer borrar también la línea declarativa, habrá que hacerlo seleccionando la casilla Borrar de la línea de declaración gráfica en el módulo alfanumérico y pulsando en Guardar en dicho módulo. Botones Deshacer y rehacer cambios. Permite hacer y deshacer los cambios realizados. Permite bien un solo paso adelante o atrás o todos los pasos a la vez, hasta la última vez que se realizó un guardado en el apartado gráfico. Botón Nueva línea de declaración gráfica en recinto. Se trata de una herramienta automática que crea una nueva línea de declaración gráfica al pulsar sobre el espacio vacío de un recinto ZigZag previamente activo. A la nueva línea de declaración gráfica se le asocia la nueva geometría creada, que ocupa todo el espacio vacío del recinto sobre el que se ha pulsado, por lo que no genera solapes. Tras guardar los cambios, la nueva línea de declaración gráfica estará en blanco y habrá que añadirle todos los datos alfanuméricos. Botón Dibuja nueva línea de declaración gráfica. Se trata de una herramienta manual que crea una nueva línea de declaración gráfica a partir de una geometría que se digitalice en el recinto previamente activo. Muestra de forma dinámica la superficie que va quedando debajo de la geometría que se va dibujando y permite generar solapes. Tras guardar los cambios, la nueva línea de declaración gráfica estará en blanco, por lo que habrá que añadirle todos los datos alfanuméricos y tendrá la geometría asociada. Botón Modifica línea de declaración gráfica.
Se trata de una herramienta manual que modifica la geometría de una línea de declaración gráfica seleccionada mediante el desplazamiento de sus nodos. Se permite añadir nodos pulsando sobre cualquier segmento del límite de la geometría libre de nodos, o eliminar nodos pulsando sobre uno de ellos. Se muestra de forma dinámica la superficie bajo la geometría al modificar los nodos. Si se seleccionan dos líneas de declaración adyacentes, se pueden modificar los nodos del límite común. Esta herramienta permite generar solapes, ajustándose siempre a los límites del recinto SIGPACK activo. Botón genera líneas de declaración gráfica y ajusta superficie. Se trata de una herramienta automática que permite crear una nueva línea de declaración gráfica en un espacio vacío de un recinto previamente activo. La herramienta permite dibujar una línea que forme una geometría o corte el recinto SIGPACK. Para salir de la herramienta de dibujo de la línea hay que hacer clic 2 veces con el ratón. Una vez que la línea se ha creado, el cursor cambia a una diana. Pulsando en el lado de la línea en el que se quiere generar la línea de declaración gráfica y la geometría, se permite un ajuste alfanumérico de la superficie final de la misma y finalmente se crea la geometría ajustada. Al ser una herramienta automática, no permite generar solapes. Tras guardar los cambios, la nueva línea de declaración gráfica estará en blanco y habrá que añadirle todos los datos alfanuméricos. Botón añade espacio libre a línea de declaración gráfica seleccionada. Se trata de una herramienta automática que, tras seleccionar una línea de declaración gráfica, permite añadirle un espacio libre adyacente del mismo recinto SIGPACK activo. Al ser automática, no genera solapes. Botón añadir trozo a línea de declaración gráfica seleccionada. Se trata de una herramienta manual que añade a una línea de declaración gráfica seleccionada la geometría que se dibuje en el mismo recinto SIGPACK activo, permitiendo generar solapes. Botón quita trozo a línea de declaración gráfica seleccionada. Se trata de una herramienta manual que resta a una línea de declaración gráfica seleccionada la geometría que se dibuje. Si la geometría se dibuje completamente dentro de la línea de declaración gráfica activa, elimina un trozo en el interior de la misma. Al ser manual, permite trabajar encima de solapes. Botón ajusta superficie de línea de declaración gráfica existente. Se trata de una herramienta automática que ajusta la superficie de una geometría existente sobre la que se pulse. Aparecerá una ventana en la que hay que introducir la superficie final. Esta herramienta requiere su uso sobre líneas de declaración gráficas que no ocupen todo el recinto, ya que necesita un punto por el que aumentar o disminuir la superficie. Al tratarse de una herramienta automática, puede dar problemas si se trabaja encima de un solape. Se recomienda su uso tan solo para variaciones pequeñas de superficies. En relación con la resolución de sobredeclaraciones o solapes, SGA cuenta con las dos herramientas siguientes. Botón elimina solapes de la línea de declaración gráfica marcadas. Esta herramienta elimina todos los solapes presentes en la geometría seleccionada. Botón elimina solape marcado a línea de declaración gráfica seleccionada. Esta herramienta elimina solamente el solape sobre el que se pulse de la geometría seleccionada. Botón une línea de declaración gráficas a la seleccionada. Esta herramienta permite unir dos geometrías de dos líneas de declaración gráficas distintas. Requiere que haya una geometría seleccionada que será a la que se va a añadir la segunda geometría. Tras elegir la herramienta y pulsar sobre una segunda geometría, se puede comprobar que queda unida a la primera. Ambas geometrías deben formar parte del mismo recinto SIGPACK y estar adyacentes. Como resultado, se obtiene por un lado la línea de declaración gráfica de la primera geometría a la que se le ha sumado la segunda geometría, y por otro, la línea de declaración gráfica de la segunda geometría que queda en el listado alfanumérico sin geometría asignada. Botón segrega parte de una línea de declaración gráfica. Esta herramienta divide una geometría previamente seleccionada en dos, según la forma que se digitalice. La nueva geometría genera una nueva línea de declaración gráfica en el modo alfanumérico sin datos asociados, por lo que habrá que cumplimentarlos. Botón crea una línea de declaración gráfica circular. Se trata de una herramienta manual que crea una línea de declaración gráfica circular sobre un recinto vacío activo. Tras activar el recinto SIGPACK,
se marca el centro de la geometría circular y se establece su radio marcando un segundo punto dentro de un espacio activo y vacío. Se muestra dinámicamente la superficie que queda bajo el círculo. Una vez establecida la forma geométrica, esta se ajusta a los límites del recinto activo. Si se quiere que la superficie abarque varios recintos zigzag, hay que repetir el proceso, pero el segundo punto debe marcarse sobre cada uno de los recintos activos que se quiera que abarque. Al tratarse de una herramienta manual, permite la generación de solapes. Botón repara línea de declaración gráfica. Esta herramienta valida la geometría de la línea de declaración gráfica sobre la que se pulse, intentando corregir posibles errores topológicos en la misma. Botón descarga línea de declaración gráfica. Con esta herramienta se desactivan todos los recintos zigzag para liberar el sistema, por lo que desaparecen de la vista todas las geometrías. Este proceso no implica el borrado de las geometrías, tan solo no las muestra en el módulo gráfico. Botón redondear superficie a 2 decimales. Esta herramienta modifica la geometría seleccionada redondeando su superficie a 2 decimales. Para su funcionamiento requiere que las líneas de declaración gráfica no estén declaradas a recinto completo, de manera que tengan un punto por el que modificarlas. Botón activar todos los recintos de trabajo. Esta herramienta activa, a la vez, todos los recintos zigzag sobre los que haya líneas declarativas en el módulo alfanumérico. De esta forma, se cargan todas las geometrías de las líneas de declaración gráficas que haya en los mismos. Botón copia geometría a línea de declaración gráfica activa. Es novedad en esta campaña. Esta herramienta permite la interacción entre la línea de declaración gráfica activa y una geometría contenida en la capa que seleccionamos en el desplegable del menú Leyenda. Como ejemplo ilustrativo, si tenemos una línea de declaración gráfica con geometría recinto completo y en su interior hay un elemento del paisaje tipo polígono, podemos sustraerlo de nuestra geometría de forma automática. Para ello, activamos la capa de elementos del paisaje del menú Leyenda. Seleccionamos la herramienta Copia geometría a la línea de declaración gráfica activa. Se habilita un nuevo desplegable junto al menú Leyenda, donde elegimos la capa Elementos del paisaje polígonos. Seleccionamos la línea de declaración gráfica cuya geometría solapa con dicho elemento del paisaje. Podemos observar que al pasar el cursor por encima del elemento del paisaje lo ilumina. Si pulsamos sobre él, se abrirá un cuadro de diálogo que permite bien unir ambas geometrías, quitar a la línea de declaración gráfica la geometría de, en este caso, el elemento del paisaje, o sustituir una geometría por otra en la línea de declaración gráfica. En este caso vamos a seleccionar la opción quitar y se puede ver cómo aparece un hueco en la geometría. Botón mover línea de declaración gráfica. Es novedad en esta campaña. Esta herramienta permite desplazar una geometría dentro de su recinto zigzag, siempre y cuando no esté declarado completo. Si la geometría sobrepasa un borde del recinto zigzag, se adapta al mismo y se pierde la superficie que hubiera quedado fuera. Con esto se ha hecho un repaso del uso de todas las herramientas del módulo gráfico. Para ver su funcionamiento sobre casos reales, recomendamos ver el videotutorial relativo a ejemplos prácticos. Un saludo.